¿Cómo están? Buenas noches. Ya el set completo. También se agrega Luis Pellecer esta noche a nuestra tercera emisión. Y vamos inmediatamente a las noticias. El presidente de la República, acompañado de su gabinete de gobierno y otras personas, envió esta tarde un mensaje a la nación en el que se refirió a los múltiples medios utilizados para buscar una solución consensuada con la ONU para denunciar las acciones de la CICIG en nuestro país. Sin embargo, la organización permaneció callada. El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en reiteradas ocasiones, promovió ante la Secretaría General de Organización de Naciones Unidas diversas acciones para buscar una solución definitiva a las preocupaciones que oportunamente se presentaron a este organismo internacional sobre el actuar de la CICIG. Que a pesar de los múltiples esfuerzos del Gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG. Que el silencio, pasividad y negativa del secretario general de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG, comisión que durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala. Bajo ese contexto, es meritorio recordar e ilustrar de mejor manera al pueblo de Guatemala y comunidad internacional algunos de los casos más emblemáticos de las violaciones de la CICIG en territorio nacional. Pero qué mejor testimonio que la verdad se sepa en voz de los afectados que hoy han decidido compartir con el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional la violación de sus derechos humanos en manos de la CICIG y otras instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, la autodenominada sociedad civil y la misma Organización de las Naciones Unidas. Familia Vidcop. En los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional por la implementación de una justicia selectiva y parcial. Para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa en Guatemala, la familia Vidcop. La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, el senador estadounidense por el estado de Mississippi, Roger Wicker, denunció la posible conexión de la CICIG con la mafia rusa. Buenas noches. En efecto, el jefe de gobierno, el presidente de la República, enfatizaba que la CICIG debería responder a alguien, pero que la ONU no la fiscaliza, lo que recae en una falta de control que podría también ser perjudicial y de hecho es de riesgo para el país. Si CICIG no es parte de Naciones Unidas, no responde a Naciones Unidas, si CICIG no le responde al gobierno de Estados Unidos, que es uno de los más grandes financistas y cooperantes, si CICIG no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? No puede haber una autoridad sin responsabilidad. En el marco de esta realidad que pone en riesgo
la seguridad de la nación, como lo hemos hecho ver en repetidas ocasiones, pone en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala, expongo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus 3 comisionados, es decir, durante los 11 años de existencia de la Comisión en Guatemala. 2. La CICIG ha violado las leyes de Guatemala, leyes internacionales, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todos los tratados en materia de derechos humanos. 3. La CICIG ha violado reiteradamente los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial. 4. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, suceso que fue oficializado a la Secretaría General de las Naciones Unidas hace algunos meses. 5. El señor Iván Velázquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización e incentivando a una confrontación social a través de medios de comunicación nacionales e internacionales. 6. La CICIG ha puesto en riesgo bienes estratégicos del Estado de Guatemala, como la terminal de contenedores Quetzal, TCQ, acto reclamado ya ante la Secretaría de Naciones Unidas desde el mes de agosto de 2017, es decir, 16 meses atrás, sin ni siquiera haber obtenido respuesta mínima a la queja de esta preocupación del Estado de Guatemala. 7. La CICIG ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, tal como ha quedado al descubierto con los testimonios de algunos de los afectados aquí presentes y pruebas presentadas ante la justicia nacional e internacional. Pueblo de Guatemala, no hay peor delincuente que el mercader de la justicia. La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue a fondo estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio y consintiendo este proceder inescrupuloso e inaceptable de la CICIG. Ante la arbitrariedad con la que está operando la CICIG en Guatemala y la falta de interés de la Secretaría General de la ONU para poder buscar así una solución consensuada, el presidente de la República decidió finalizar de forma inmediata el mandato de la CICIG en nuestro país. Con base a las facultades legales y las funciones que me otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, así como las facultades legales que el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables me dan, el Estado de Guatemala da por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la violación grave a las leyes nacionales e internacionales sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. Por lo anterior, y acogiéndonos a las leyes que nos respaldan, hace unos momentos hemos entregado oficialmente al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la CICIG, sin responsabilidad para el Estado de Guatemala. La disposición anterior deberá ser comunicada por los medios diplomáticos respectivos a los entes involucrados. En virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala sin que
la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesos. Quiero también hacer hincapié en el principio constitucional que nos manda la unidad nacional, el mantenimiento de la paz, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Primero, instruyo a la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Cancillería, para que inicie las quejas, denuncias y demandas, a efecto que la CICIG y la Secretaría General de las Naciones Unidas rindan cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia de la CICIG en el país. Segundo, cualquier demanda por violación de los derechos humanos será dirigida a la Secretaría General de las Naciones Unidas, dado que en el mes de agosto de 2017 el Estado de Guatemala presentó sus preocupaciones al Secretario General de las Naciones Unidas y este permaneció indiferente, en silencio y en participación activa con la CICIG en la violación de los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en el país. Tercero, que se comunique directamente a los gobiernos de los países contribuyentes y cooperantes toda la información sobre los casos y se brinde el apoyo a las familias de los afectados a fin de que se haga justicia. Cuarto, se proceda a hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales en contra de las personas individuales y o autoridades que participaron en actos violatorios de nuestras leyes, incluyendo, no limitándose a prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales, sedición. El jefe del Ejecutivo también se pronunció sobre las repercusiones negativas que tendrá para Guatemala la intervención de la Corte de Constitucionalidad en temas que no son de su competencia. Con relación a los temas económicos del país, es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho que la Corte de Constitucionalidad se inmiscuya en áreas que no le competen. La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, según la Constitución Política de Guatemala y sus leyes, es: la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley en la materia. Pero la Corte de Constitucionalidad, abusando de sus facultades, ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y ha amparado selectivamente a personas y grupos autodenominados sociedad civil, en contraparte de lo que ustedes escucharon hoy acá, de aquel retraso malicioso de la justicia, que es una de las cosas más graves que pueden suceder. Es menester hacer una revisión de estos temas y hacer justicia en Guatemala. Ejemplo de lo que afirmo es que hace unos días se inició un arbitraje por 2.000 millones de quetzales en contra de Guatemala, por parte de una mina cerrada por la Corte de Constitucionalidad, y pueden venir muchos casos y demandas de no haber soluciones de Estado. Señores magistrados, ese dinero lo terminarán pagando nuestros bisnietos. Tengan moral y conciencia nacional. Ustedes fueron designados, no electos democráticamente, ustedes fueron designados para velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala, no para hacer política. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, expuso que luego de esperar más de un año una reunión conciliatoria y ante la renuencia de la Secretaría General de Naciones Unidas para evaluar el funcionamiento de la CICIG, el gobierno guatemalteco decidió finalmente poner fin de forma inmediata al mandato de la CICIG.
En la reunión del 25 de septiembre del 2018, el secretario general se comprometió con el presidente de la República a remitir el nombre de las 3 personas para sustituir al comisionado o comisionado, hombre o mujer, que fuera a sustituir al comisionado Velázquez. Y por lo contrario, el secretario general se empecinó en mantener a dicha persona, afectando totalmente el sistema de justicia guatemalteco en lugar de fortalecerlo, ya que el señor Velázquez, a través de los medios de comunicación, los cuales utilizó para hacer presión contra jueces y fiscales a sus pretensiones, ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca. Es lamentable que el secretario general, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el entendido de que, habiendo transcurrido 1 año y 4 meses desde el inicio de este diálogo sin tener ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en cuanto a las solicitudes realizadas por el Estado de Guatemala, el presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el derecho internacional público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas, sin responsabilidad alguna para el Estado de Guatemala, quien ha manifestado y ha promovido un diálogo para dilucidar las preocupaciones entre los países. Es importante reiterar que la CICIG fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años, 3 meses, no logró realizar. El hecho de que este momento se esté notificando su terminación no tendrá ninguna repercusión alguna en los procesos judiciales en los cuales tuvo participación la comisión, debido a que los procesos iniciados con la participación de la CICIG habrán de seguir su curso a las instancias de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del acuerdo afecte la situación jurídica de dichos procesos judiciales ni los vulnere. Se considera que el secretario general de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala deberán de comunicar la presente medida a los cooperantes para los efectos que se estimen pertinentes. El Estado de Guatemala se reservará el derecho de hacer las reclamaciones que sean necesarias por las repercusiones que las acciones denunciadas en el marco de la negociación y cualquier violación al acuerdo implique para el país. Hago del conocimiento que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de sus miembros y que se arreglarán sus controversias por medios pacíficos para no poner en peligro ni la paz ni la seguridad internacional, así como la justicia. Y en ese sentido, espero que el secretario general respete la decisión soberana de Guatemala y de la Carta de las Naciones Unidas consagradas en el respeto a la soberanía de los pueblos, que ya sean estas naciones grandes o pequeñas. Muchísimas gracias. Tras reunirse esta tarde con el secretario general de la ONU, la canciller guatemalteca Sandra Jovel externó que Naciones Unidas nunca ha mostrado interés por atender las preocupaciones que expresó el gobierno guatemalteco con relación a la CICIG. El día de hoy sostuve una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas respecto al tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Luego de 16 meses de buscar un diálogo y una negociación en el marco del artículo 12 del acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ante la falta de una respuesta y una pasividad por parte de las Naciones Unidas, me veo en la necesidad de manifestar lo siguiente. Primero, que han habido visitas presidenciales, 2 de ellas, el 25 de agosto del 2017 y el 25 de septiembre de 2018.
en donde se expresaron las preocupaciones por parte del presidente de la República de Guatemala respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Segundo, en noviembre de 2017 se entregó a la Secretaría General de las Naciones Unidas un documento oficial que manifestaba las preocupaciones del gobierno de la República de Guatemala para poder abordar esas preocupaciones y poder solventarlas en manera coordinada con la Secretaría General. Tercero, que se creara una mesa técnica que nunca se llevó a cabo, una mesa técnica que definiera cuál iba a ser la hoja de ruta para poder dilucidar esas preocupaciones que tenía el Estado de Guatemala. Cuarto, se llevaron a cabo reuniones solicitadas por la misión de Guatemala en Naciones Unidas sin ningún resultado. Quinto, se atendieron las preocupaciones del gobierno de Guatemala y se solicitó a la Secretaría General que esas preocupaciones fueran atendidas aún y a ellas mismas no se han recibido aún una comunicación. Sin embargo, la Secretaría General de Naciones Unidas escuchar al gobierno de la República de Guatemala, al Estado como tal, que es el ente firmante con la Secretaría General, sí escuchó a terceros sin darle respuesta a las comunicaciones que el Estado de Guatemala le estaba dando. Minutos después del anuncio hecho por el gobierno guatemalteco, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió al respecto. Por medio de la cuenta de Twitter del Departamento de Noticias de Naciones Unidas, se publicó un mensaje de forma urgente que dice lo siguiente. El secretario general Antonio Guterres rechaza enérgicamente la decisión del gobierno de Guatemala de dar por terminado el acuerdo de la CICIG. En el mismo tuit se adjunta el siguiente comunicado. El secretario general rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala a varios niveles durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG. El mandato de la comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo. El secretario general espera que el gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal, tanto internacional como nacional de la CICIG. El secretario general reitera la importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala. Haremos un corte comercial, pero al volver regresaremos con más de este tema. Un tema preponderante, sin lugar a dudas, que ha hecho temblar el, diríamos, panorama político de nuestro país, pero también este tema de la gobernabilidad que se encierra en las decisiones del presidente Jimmy Morales a nivel internacional. Están con nosotros los analistas Giulio Talamonti y Julio César Rivera Clavería, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias, buenas noches. Y sobre todo, licenciado, para conocer su postura y orientar, diría yo, licenciado Talamonti, a la opinión pública. Claro que sí. Partamos de una base. A esto hay que darle un nombre. O sea, lo primero que hay que preguntarnos si es legal, es posible o no lo que hizo el gobierno de Guatemala. Sí, esto en el derecho internacional público se llama la denuncia de un tratado o de un convenio internacional. Así sea en materia de derechos humanos como se cataloga al convenio de CICIG. Yo le invito a usted, por favor, siempre me gusta hacer esto, vaya al convenio de Viena, en su artículo 60, y ahí va a encontrar precisamente esta justificación. Esto se puede hacer de manera unilateral, como hoy, donde se le da finalización al convenio vigente con CICIG. Licenciado Julio César Rivera Clavería, ¿qué pasa ahora? Porque tenemos varios escenarios. Uno es que el gobierno, a través de Sandra Jovel, dice no más la CICIG, se da por finalizado el convenio que le dio vida
y que para eso fijan 24 horas. Pero también ya hemos visto la respuesta de Antonio Guterres, que hace caso omiso y dice que estuvo detrás de esto. ¿Qué va a pasar? No, mire, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales entender. La primera es que efectivamente el presidente parte de la Constitución Política de la República en su artículo 183, inciso O, porque él es a quien le corresponde dirigir la política internacional en el país, en primer lugar. En segundo lugar... Y ese artículo permite denunciar precisamente. Es correcto, y el artículo 60 que mencionó Talamonti. Pero lo que sucede es que hoy en el comunicado que emite Naciones Unidas plantea él que el secretario general de Naciones Unidas que de manera constructiva se ha venido trabajando sobre 16 meses en este tema para llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala. Si así fuere, ¿por qué no llegaron a una solución? Eran 16 meses. Yo creo que aquí no se avanzó absolutamente nada. Ese es el gran problema. Al final de cuentas, esta decisión, si en agosto precisamente del año 2016, cuando se cuestionó a un comisionado, en este caso Iván Velázquez Gómez, se hubiera cumplido con lo que dice el acuerdo de creación de CICIG en su artículo 12 y hubiesen negociado, no estaríamos en estas situaciones. Sin embargo, ahora que ya se denunció este tratado, viene el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y dice, bueno, ahora sí sentémonos a negociar. ¿Y por qué en esos 16 meses que mencionó el licenciado Rivera Clavería no lo hizo? ¿Qué hubiera pasado si el 5 de agosto del 2017 atienden la petición del gobierno y cambian a Iván Velázquez? Porque están sacrificando la figura, decía la canciller, por la institución. Yo creo que ya es tarde, muy tarde. Yo creo que ya la confrontación llegó a su máximo clímax y creo que es muy complicado replantear una confrontación que ya se viene dando muy fuertemente. Lo que queda por hacer es que efectivamente finalice su periodo CICIG y en el futuro, más adelante, pues veremos qué es lo que podríamos hacer si necesitáramos un ente de esta naturaleza. Ahora, hay una cuestión que queda muy en el ambiente porque se plantearon ya varios recursos y vamos otra vez a que los han planteado ante la Corte de Constitucionalidad. Yo insisto en una cuestión. Esto está bien claro no solo con el Convenio de Viena, sino que está bien claro con la Constitución que mencionó el licenciado Rivera Clavería. Y sobre todo con el mismo acuerdo de creación de CICIG. Le compete en todo caso, si así hubiera sido, resolver y dirimir cualquier asunto únicamente a Secretaría General de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Pero ahora ya el paso está dado y es un paso firme y válido reconocido por el derecho internacional público. Es decir, en mi criterio, algún otro recurso aquí ya no cabe en Guatemala ni en ningún otro lugar. Bueno, pero la pregunta es quién tiene ahora la razón, porque incluso la opinión pública primero empieza a dividirse, pero luego... La Constitución y la ley, o sea, es que aquí no hay para dónde. Lo que pasa son las malas interpretaciones. Aquí no se trata de que un grupo tenga la razón o que el otro grupo tenga la razón. Aquí el principio general es el principio constitucional y el principio del derecho internacional público. No hay otra salida. Esa es la salida correcta. Y yo creo que el presidente lo hizo muy bien desde el punto de vista legal, pero en el entendido que la otra parte va a plantear los amparos correspondientes, aunque yo creo que no hay materia. Ni jurisdicción. Es correcto. Pero no es lo que ha demostrado la CC. Ha habido una especie de... Es que eso es otra cosa. Ojo, y esto es lo delicado, licenciado Pellicer, licenciado Rivera Clavería, de este tema. Y aquí, como la costumbre realmente se vuelve una fuente de derecho tan grande, es donde en otras decisiones se permitió, por ejemplo, que la Corte de Constitucionalidad, sin jurisdicción y sin materia para conocer en estos temas del derecho internacional público, usted lo dijo bien, artículo 186 literal lo dice que es el presidente de la República quien le compete esto. Entonces, ahora ya se creó esa división, esa polarización insana en la cual está dividida la población guatemalteca, pero la ley es la ley y es la que hay que cumplir. La Constitución fundamentalmente. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando se declara non grato al doctor Iván Velázquez, que era una decisión del presidente de la República, porque además sobre la base de la Convención de Viena tenía el derecho para poderlo plantear, no se tomó por parte de Naciones Unidas ninguna decisión para sacar ese tema. Pero sucede en Somalia. El martes se plantea, los somalíes plantean non grato a toda una comisión de Naciones Unidas, la delegación de Naciones Unidas. Y sale el señor Antonio Guterres planteando que efectivamente los cambios se van a hacer de manera inmediata para que se siga haciendo el trabajo. ¿Por qué no se hizo lo mismo en Guatemala?
significa que ahí nos han ninguneado como país durante esos 16 meses, porque hasta que Somalia tomó esa situación de expulsar a toda la delegación de Naciones Unidas, ahí se sentó a negociar. Él ha dicho en el comunicado de hoy por la tarde que esos 16 meses han servido para llegar a acuerdos, pero yo quiero ver los acuerdos porque no conozco ninguno. Claro, él no se había expresado, pero tampoco llama a un diálogo, simplemente dice que no, que hay que esperarse y que hay que cumplir el plazo perentorio hasta el 3 de septiembre de este 2019. Es decir, ya deja él cree que con eso pues la situación va a revertirse, pero ¿qué va a pasar realmente? Pues el efecto es inmediato, o sea, el efecto jurídico de esto, si nos vamos a lo legal, es que sí, pues hasta aquí llegó. Licenciado Taramonte, hace algún tiempo estuvimos aquí mismo y le damos lectura también con el licenciado Julio César Rivera Clavería al acuerdo que dio vida a la CICIG. Y recuerdo que uno de los artículos dice que con una de las dos partes que restrinja o que retire y que quiera romper el convenio, pues es suficiente. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? No, es cuando hay, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, efectivamente lo plantea, pero en el caso del gobierno no. Es decir, ese es uno de los graves problemas de este convenio. Yo lo platicábamos en un foro anterior, le decía, se plantea y se arma un convenio que nunca, absolutamente nunca se debatió y no había controles, no había supervisión, no había absolutos procedimientos para, en caso de rupturas, que hacer, no hay nada. Pero la salida legal por eso, y yo le invito a que usted lo lea, Convención de Viena, póngalo ahí en su teléfono y va a ver el artículo 60, da la salida. Dice que cuando un tratado sí tiene plazo, y este sí lo tenía porque era por 2 años, lo único que se ha prorrogado por 5 veces, con una parte que lo denuncie, como hizo el gobierno de Guatemala, se da por finalizado. Eso es lo que dice el derecho internacional público. Creo que existe una preocupación en el ambiente ahora sobre este futuro. ¿Qué le dirían a la ciudadanía en este momento, licenciado Julio César Rivera Clavería? Ser lo más racionales posible, no entrar en confrontación ni en hechos violentos, porque todos sabemos cómo empezó este problema, pero nadie sabe cómo va a finalizar. Yo creo que eso es bien importante. Para mí lo más importante es que prevalezca la Constitución y las leyes del país, pero sobre todo que el país no se confronte y no se violente. Guatemala nos necesita y este es el momento en que entendamos algo, es decir, los problemas de la sociedad guatemalteca estructurales y de las instituciones de justicia, impunidad, corrupción y otras cosas, somos los guatemaltecos quienes tenemos que aprender a tomar esa decisión. Hasta que nosotros empecemos a trabajar de esa manera para construir una mejor Guatemala, hasta ahí Guatemala nos va a merecer. Así que somos los llamados a que en esa cultura de paz hagamos las cosas como compete, pero los guatemaltecos. Bueno, y justo hoy se conoce la fecha de elecciones para este año, es decir, que el camino democrático sigue y seguramente es lo que pues nuestra patria debe responder a una república, a una democracia. Así que les agradezco mucho esta orientación porque es muy importante ante la ciudadanía, ante nuestros televidentes, el ir tomando puntos de opinión para sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo pues hacerlo apegados a la ley. La Constitución de la República nos rige y los convenios internacionales también son los que Guatemala ha firmado y los que deben cumplirse. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, gracias, licenciado Julio César Rivera Clavería. Nos vamos a la pausa comercial aquí en Noti7. Volvemos de inmediato con más información de su interés. Durante el mensaje enviado por el presidente de la República a la Nación se dio la oportunidad de hablar de personas perjudicadas por acciones de la CICIG. Los primeros en presentarse fueron los padres de la familia Bitkov. Y podemos explicar en nuestro caso que nuestra familia sufrió mucho por esta institución, Comisión Internacional. Primero, que CICIG participó en la persecución política en territorio guatemalteco cumpliendo órdenes del gobierno ruso. CICIG cumplió casi literalmente los órdenes del gobierno ruso. Y así dice la prensa rusa abiertamente que el banco VTB contrató a CICIG. Tenemos otra prueba que otro banco estatal del gobierno ruso es Gazprombank, que otorgó su mandato a nombre de Alfonso Carrillo, que también está persiguiendo a nuestra familia colaborando con CICIG. Y si esto parece poco, CICIG dice que no somos perseguidos políticos, aunque tenemos todas pruebas de parte de Comisión de Helsinki de Estados Unidos, que es Comisión de Cooperación y Seguridad con Unión Europea. También tenemos varias audiencias
de parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos que dicen que sí somos perseguidos políticos. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué CICIG rechaza las cosas tan obvias? Porque ellos mismos son parte de esta persecución política. Y aunque esto parecía poco, ellos metieron hasta con nuestro hijo Vladimir, que en aquella época tenía solo 3 años, y CICIG participó impresionando a Procuraduría General de la Nación y a jueces para que a nuestro hijo metieron al orfanato, otra vez cumpliendo agenda del Estado ruso. Y cuando nos regresaron a nuestro hijo, él tenía unos graves quebrantes de salud. Y por todo este tiempo, cuando él estaba en el orfanato, le prohibieron cualquier contacto con sus papás, con sus tutores. Él estaba peor que preso. Él estaba totalmente aislado, sin ninguna explicación, sin entender lo que estaba pasando. Aparte, CICIG participó en otras violaciones muy graves. Es contra nuestra hija Anastasia, porque los informes de NACIF dicen claramente que ella bajo ninguna circunstancia puede ser encarcelada por su estado de salud. Sin embargo, CICIG lo pidió y lo pasó. Y cuando mi hija estaba conmigo en la cárcel, ella pidió peso. Ella estaba sufriendo, su salud empeoró mucho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tan graves violaciones de derechos humanos, de interés superior del niño, de la vida, de salud, de la familia, del debido proceso. Hay muchas cosas más. Por ejemplo, CICIG participó en el abuso de prisión preventiva. En nuestro trámite de obtener documentos en Guatemala participaban 13 funcionarios de alto nivel de Guatemala, incluso Mayra Vélez. Lo que hizo CICIG y FECI desde el inicio del proceso, ellos ocultaron todas las pruebas de la participación de esos funcionarios. ¿Por qué? Porque entre esos funcionarios era Mayra Johanna Vélez López, que directamente firmó residencias permanentes para nuestra familia. Participaron otros funcionarios. Ni uno de esos funcionarios nunca fue investigado por parte de CICIG. El señor Enrique Simeni también denunció la brutal agresión contra su hijo por parte de personal de la CICIG. Llegó personal del INACIF al hospital donde declara que sí se encontraba en alto riesgo de perder la vida. No se pudo trasladar a hospitales a Estados Unidos por los daños tan graves y severos que recibió. Fue pateado después de haber sido golpeado en el suelo, como que fuera una pelota de fútbol. Hoy agradezco esta oportunidad porque mi hijo está vivo y se encuentra a mi lado, pero lo hago porque mañana no quisiera ver a ningún padre de familia sufriendo la misma situación, en lo cual podría ser hasta inclusivemente lamentable. Sufrió daños en ambas órbitas de sus ojos, fueron reconstruidos. La nariz le quedó completamente hundida, lo cual fue operado en Estados Unidos hace 40 días, no se pudo hacer antes. Su mandíbula quedó totalmente fracturada de ambos lados, principalmente como se observa en la fotografía del lado derecho. Corrió alto riesgo de que el ojo del golpe que recibió lo hubiera perdido. Ha sido una tarea difícil. Creo que hoy en día tiene la oportunidad la justicia de Guatemala para enderezar el barco. Ya estamos casi por cumplir 2 años y hemos sido trasladados de una fiscalía a otra. Hoy hacemos esto del conocimiento de todos los guatemaltecos porque consideramos que vamos a evitar que personas que ocupan un puesto, investigadores, cometan ese acto tan reprodiable, que esperamos que la justicia se cumpla
porque pedimos la orden de captura como si hubiera sido al revés. Me pregunto qué pasaría si hubiera sido alguna persona que hubiera sufrido los mismos daños o hijo de algún diplomático representante extranjero de alguien en nuestro país. Pero más aún, déjenme decirle algo a ustedes, señores del mundo entero. Cuando el señor excomisionado Velázquez da sus comentarios referente al partido, hace ver como que nosotros los guatemaltecos somos unos salvajes. Y eso es normal en los encuentros de los partidos de fútbol, y este era un torneo donde casi 11 o 12 elementos cometen este acto. Eran alrededor de 5 jugadores donde juega mi hijo, y ya su vida no es la misma. Como digo, gracias a Dios está vivo, su vida ha cambiado, tiene limitaciones para poder volver a jugar otra vez. Sigue en cierta recuperación porque obviamente ha sido difícil él poderse recuperar de todo esto que le ha parecido que como que fue un sueño. Por su parte, uno de los hermanos Valdés Pais dijo que en el primer caso en el que fueron vinculados, la CICIG utilizó testigos falsos en su contra. Empiezo por recordarles que el caso nuestro probablemente fue el primero en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala utilizó a los llamados colaboradores eficaces. Mentirosos, todos han dicho mentiras, todos lo han hecho con el fin de salvarse. Y voy a empezar recordándoles cómo se dio todo ese caso. Resulta de que después de todas las investigaciones aparece un pobre hombre que estaba a punto de morir y que ya en el final de sus días, arrepentido de lo que había hecho, este hombre ya en el final de sus días llegar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y escasamente lograr señalar y decir el nombre de la persona que le había indicado lo que tenía que decir. Él lo dijo y señaló con su dedo índice al investigador de CICIG, Luis Fernando Orozco. Se puso rojo, se le marcó la mano y todavía tuvo el descaro de irse a esconder. Todos ustedes fueron testigos, señores, todos, en una audiencia en el IX. Y el tipo sigue aquí haciendo de las suyas, causando destrozos, causando daño a todas las personas a las que puede. Realmente ustedes fueron testigos, no fui yo, no fue ningún otro ente ni nada clandestino, fue una audiencia delante de un juez el que marcó esa diferencia. Créanme, señores, que a cualquiera de ustedes les hubiera podido pasar, que cualquiera lo señale y diga, ese fue el que mandó a matar a fulano de tal. Eso lo hubiera podido decir cualquiera, pero había que probarlo, y eso fue lo que no pudieron hacer las gentes de la CICIG. Por eso hoy estoy aquí, y por eso está mi hermano también aquí. Eso no se vale, esas cosas no se valen. Eso fue durante el periodo de Castresana, también lo avaló Dalanese, pero también lo avaló a Iván Velázquez, porque él nunca puso corrección al asunto. Así que créanme, señores, que hemos sido víctimas de cambios de jueces, de cambios de magistrados, de un proceso de más de 10 años, y han interpuesto todas las recusaciones, todo el litigio malicioso que ellos mismos han señalado. Hoy día tenemos pendiente un amparo que resolver, y es un amparo que lo pusieron ellos, no lo pusimos nosotros. Y después dicen que los acusados abusamos del amparo. Por favor, créanme que todas esas cosas son las que han hecho
la CICIG en Guatemala. Y nosotros somos víctimas y somos testigos de eso. Estamos de regreso y seguimos con el tema que ha sido durante todo este día, y es que durante la conferencia de prensa el presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a las violaciones a la seguridad y leyes nacionales e internacionales que provocó el arribo de un investigador de la CICIG al Aeropuerto Internacional La Aurora. Tan solo hace unos días, el pueblo de Guatemala volvió a ser testigo de la violación de nuestras leyes nacionales y aún más grave, la violación del sistema de seguridad internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora. Un suceso que estuvo marcado por el uso de la fuerza para violentar los sistemas de seguridad de nuestro principal aeropuerto y que de paso puso en riesgo la integridad de guatemaltecos y extranjeros que se encontraban en dicho recinto. Quiero que compartamos un video de una de las escenas que pasó en el Aeropuerto Internacional Aurora. Yo quiero que ustedes recuerden que hace algunas décadas, o hace más de una década, hubo un incidente de consecuencias internacionales que cambiaron todo el sistema de aviación mundial y que pusieron o se pusieron normas que deben respetarse para poder guardar la seguridad de una nación y del mundo. También quiero recordarles a los medios de comunicación y a la población a través de los medios de comunicación que en esa época 2 personas guatemaltecas llegaron al Aeropuerto Internacional haciendo una broma sobre que en sus valijas iba una bomba, y la decisión de Estados Unidos en ese momento fue retirarles la visa. Quiero compartirles lo que pasó en una de las entradas de seguridad de nuestro aeropuerto que debieran ser inviolables. Detenga ahí, por favor. Ese joven que pasa trotando ahí es un fiscal del Ministerio Público, entrando por la salida. La entrada de ese lugar es el lugar en donde está el detector de metales, y las bandejas que ven en la parte posterior de la pared precisamente son reglamentos, son acciones, son requisitos indispensables para mantener la seguridad nacional e internacional. Continúe con el video. Alguien de seguridad del aeropuerto quiere impedir y entran personas que ya no son ni siquiera del MP. Ahí va una persona de rojo y ahí vienen, creo que algunos de ustedes. Y atrás vienen personas que destruyeron patrimonio público el 14 de septiembre del 2017 frente al Palacio Nacional, el 14 cuando estábamos izando la bandera, nuestro símbolo patrio. No es un hecho aislado, porque de igual manera ingresaron a Casa Presidencial en el mes de noviembre del 2016 con abuso de autoridad y prepotencia, poniendo en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala. Dada la gravedad de estas acciones, se hace del conocimiento público que se estarán interponiendo las denuncias correspondientes por la violación al sistema de seguridad nacional e internacional. Espero y exijo que el Ministerio Público actúe con prontitud y objetividad en este suceso que pudo desencadenar un nuevo episodio de confrontación social e ingobernabilidad para el país. Pueblo de Guatemala y comunidad internacional.
Para finalizar la conferencia de prensa, el presidente de la República hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que garantice las elecciones generales libres. El que quiera hacer política, dentro de pocos días el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones libres, espero no intervenidas. Y ahí se podrán apuntar e inscribir todas las personas. Y le pido también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral su dignidad, su justicia, su equidad, para que nuestras elecciones, como lo establece nuestra ley, sean democráticas, libres, y el pueblo elija a sus autoridades. Como presidente constitucional de la República y representante de la unidad nacional, comparto el siguiente pensamiento y estrofa de nuestro himno nacional. Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamarás. Llega el momento de concluir esta edición de Noticiete, esta edición nocturna de hoy lunes. Reinicio de actividades para muchos, pero también de mucha información que hemos presentado a ustedes en esta tercera emisión. Así es, Luis, bienvenido de nuevo y esperamos que este año sea de muchos éxitos laborales también para ti. Muchas gracias. Estamos concluyendo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenas noches.